It is more than illness. It is more than diseased or having to go to the hospital, the doctor. It is about all of the factors, many of the systems in our lives that contribute to health. Es más que las enfermedades, son un conjunto de factores envueltos en la salud. In the United States, Sure. Ujú. in the United States, public health officials speak about social determinants of health. En los Estados Unidos hablaron sobre las determinantes sociales de la salud. What this means is that there are elements of our lives, food, education, good jobs, all of this contributes to good health. Todo esto se agrupa en factores como educación, trabajo y la vida en el medio ambiente. I spoke yesterday morning about the broad contributions of nature and Hablé- environment to health. Hablé ayer sobre las contribuciones que la naturaleza urbana contribuyen a la salud. And here is one publication from the Forest Service in my nation. If you would like to, you can get this as a PDF on the web. Aquí hay una investigación que hice por si gustan revisarla sobre la naturaleza urbana. Some of my own work, I am taking the science, the evidence of nature and health, Para- and converting it to economics. Eh, en mi persona he hecho algunos estudios. Aquí. So from evidence to economics. Desde la evidencia hasta la economía. This document Este documento is arranged by es- ages, human age, life cycle, and the health benefits of nature at different times in our lives. este documento se hizo con el tiempo para nuestras vidas. And again, you are able to get this as a PDF on the web if you would like. Hold. Sí, ¿dónde está? Please, just a moment. Álvaro. Echándole ganas a la vida. Exactamente. Ok. Aquí. Ok. Ok. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias. A ver. ¿Sí está bien? Está bien, sí. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Ok. We're ready to go. Yes. Ajá. Ay, no. You can explain, just, as summarize, okay? Ajá. No, doctor, no, gracias. A ver. Yes. Yes. Okay. Okay. You want to do it that way or simultaneously? No, okay. All right. It's all right. It's okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Back again. Here we go.
All right, what I will share with you this morning are some of the benefits, the science, the evidence of mental health benefits from nature. Hoy les voy a compartir los beneficios que se obtienen para la salud mental a través. And very generally, I'll speak about nature experiences that increase our quality of life and general wellness. Yo voy a compartirles mis experiencias sobre cómo es importante estar con el contacto con la naturaleza para conservar la salud. And then I will also share some of the studies about therapy for people who have particular mental illness. Y yo les voy a compartir también la terapia que se aplica para personas que tienen una cierta enfermedad mental. Once again, those of you who were yesterday, I spoke about human life cycle. El día de ayer les comenté sobre el ciclo de vida del ser humano. And that is, experiences of nature are important, very important, from when we are very young to adult to when we are very old. Las experiencias de la naturaleza son muy importantes desde que estamos jóvenes o pequeños, desde que somos bebés hasta que somos mayores en la edad. So let me start with young people in school. Voy a empezar con los niños pequeños en la escuela. I am going to share some studies, and because of the English to Spanish translation, I will not give much detail. Les voy a compartir algunas experiencias, pero como estamos con el asunto de la traducción inglés-español, yo no puedo extenderme mucho, no puedo dar mucho detalle. But again, these slides will all be available if you would like to look at another time. Si tienen tiempo, o sea, se las podemos compartir. Esta presentación va a estar disponible por si ustedes la necesitan. All right, the study, children in school, some in classrooms with no windows, some in classroom with a window looking at a wall, and one with windows looking to nature. Vean la diferencia que hay entre los salones que no tienen ninguna ventana o al menos una ventana que está viendo hacia una pared, o cuál es la diferencia con una ventana que está hacia el exterior. Here you see the students were studied for stress. And those who could see nature, the top figure, the green bar, the higher the bar, less stress. Aquí se ve en esta gráfica como se observa en la barra verde, es entre más tienen contacto con la naturaleza, tienen menos estrés los estudiantes. And so seeing nature improved or reduced stress much more than not having a window view or a view of a building. Aquí se ve que, por ejemplo, tener una vista hacia afuera, hacia el exterior, y es hacia el exterior y que se observe la naturaleza, es mucho mejor. Other studies have been about ADHD, Attention Deficit Disorder. Aquí también hemos visto estudios en los que se revisa el síndrome de TDA, que quiere decir atención deficiente. Some children in the study were in play inside, play in indoor setting. Other children play outside. En este estudio, algunos niños jugaban dentro de un edificio y los otros niños tenían experiencia de jugar afuera, en el exterior, con la naturaleza. And the children who played outdoors had reduced ADHD symptoms. Los niños que jugaban afuera, se observó que ellos, los que estaban afuera, se redujo su nivel de TDAH.
better attention, better ability to focus on tasks. O sea, su atención es mucho mejor y tienen más habilidad para concentrarse en tareas diferentes. Another study, similar, children outdoors walking in parks. El otro estudio muestra que hay niños que están caminando afuera en el parque. And again, those children in nature show reduced ADHD. Y se observa otra vez que los niños que están en la naturaleza han reducido su nivel de TDAH. I have worked in Japan, and my friend does recreational tree climbing. Yo he trabajado en Japón y un amigo mío ha trabajado en escalar árboles. He works with children who have minor birth defects, fingers, toes. They are healthy, but they have small difference. Esos niños, mi amigo trabaja que tienen problemas tienen problemas con sus dedos, o sea, problemas congénitos, pero menores, o sea, no son muy mayores esos problemas. Y él ha trabajado con esos niños. These children are happy, they are smart, but they are bullied by other children. They are shunned by other children. Estos niños son inteligentes, son felices, pero sí sufren de bullying porque, o sea, estos niños tienen el problema congénito y sufren de bullying por otros niños. So John, in the picture, he offers therapy, tree climbing therapy. Entonces, mi amigo John les ofrece terapia de escalar árboles. And the children learn to become stronger, mentally stronger and more resilient. Los niños con esta terapia aprenden a ser más fuertes en su mente y en su cuerpo. And they form social bonds. They support each other. Their families are connected. Y esta terapia también ayuda para que estos niños tengan lazos más fuertes, lazos intersociales más fuertes. And they have fun. I have gone to one of the tree climbings. It is a lot of fun. Y yo he escalado árboles y la verdad es que es mucha diversión, es muy divertido. People get older and they go to school, higher grades, high school. La gente envejece y ellos van estudiando cada día más y tienen más altos grados de educación. Studies show, this is one, studies show that having green campuses is connected to better student performance. El hecho de tener experiencias verdes otra vez, esos estudiantes que en este estudio, los estudiantes que han tenido experiencias verdes tienen un mejor desarrollo, una mejor interacción. This is important. Invest in landscape, invest in environment to help students do better. Entonces es muy importante invertir en la naturaleza, invertir en áreas verdes, porque esto va a ayudar mucho a los estudiantes. Yes, excellent. Yes. All right. Children learning more, doing better in school. Office workers, we heard a bit about work and mental health. Aquí estamos viendo que desde la escuela y el trabajo tiene mucha influencia las áreas verdes en la salud mental. Our work, we have to focus. Project, budget, deadlines. En el trabajo tenemos que enfocarnos en los presupuestos, en los tiempo límite de entrega, en los presupuestos, y todo esto es muy interesante. Our minds get tired.
attention fatigue, Nuestra mente se siente fatigada. Nuestra atención está fatigada. attention restoration theory is the idea that time in nature can help us to restore our ability to think and solve problems. Está demostrado que la naturaleza nos ayuda a concentrarnos mejor, a pensar mejor, a tener un pensamiento más certero. Our lives are so busy. Our work is so busy. And so we often feel mentally exhausted. Nuestras vidas son tan ocupadas que a menudo nos sentimos mentalmente exhaustos. And once we are tired, well, we may not enjoy working with our colleagues, or we may try to find a place that's quiet to get our work done. O sea, en el trabajo no nos podemos llevar bien con nuestros compañeros de trabajo o también nos distraen tanto que mejor tratamos de buscar un lugar que sea tranquilo y callado para poder terminar nuestro trabajo. So studies show that time out in nature can help us to think better, and then we are more calm and we are not as frustrated in our work. Entonces, estos estudios demuestran que las experiencias de la naturaleza nos ayudan a pensar mejor y a concentrarnos mejor y estar más tranquilos en nuestra mente. Myself, I know this research, so when I work, every 2 hours I take a break, walk, try to go outside. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando en algún proyecto, tengo la costumbre de parar cada 2 horas y me salgo, me voy a caminar cada 2 horas. From research, we know there are nature characteristics that help us restore our mental ability. Está demostrado que las actividades en la naturaleza nos restauran nuestra actividad mental. We don't need big spaces. Small spaces are fine. Short time, 10, 20 minutes, very helpful. No necesitamos un gran espacio muy grande. Puede ser un espacio pequeño en la naturaleza y por tiempo pequeño, como 10 minutos o 20 minutos. In addition to improving or relaxing our mind, nature experience may help with creativity. También hemos encontrado que las experiencias en la naturaleza aparte de que nos calman y nos serenan, nos ha ayudado a ser más creativos, a tener más ideas. This is important for children Esto es muy importante para los niños and important for adults. y más importante para los adultos también. In this study, scientists compared people walking on a treadmill and walking outdoors. Aquí en este estudio se observa, se comparan personas caminando en una caminadora contra las personas que están caminando en la naturaleza. People who walked outdoors had more creative ideas. Las personas que tenían la experiencia de afuera, de la naturaleza, tenían más ideas creativas. This study was done in Denmark. Este estudio se hizo en Dinamarca. And creative professionals, artists, architects, engineers were interviewed about nature and their work. Ese estudio se hizo allá y entonces aquí se observó que por ejemplo, los profesionales, artistas, arquitectos, ingenieros fueron entrevistados después de que se hizo este estudio y está muy demostrado que son más creativos, tienen mejores ideas. And these creative professionals did find that nature was helpful in the creative process.
particularly early, very early, generating new ideas, getting started on a project. Esto se demostró que estos profesionales que tuvieron la experiencia en la naturaleza eran más creativos y tenían mejores ideas, sobre todo en el urbanismo. Now, I will turn to mental health or mental diseases, clinical disease, and the studies about nature benefits. Les voy a mostrar, ahora voy a pasar a los estudios que se han hecho sobre problemas de salud y qué es la experiencia de la naturaleza, cómo les ha beneficiado. This is a paper that reviewed multiple studies about walking, activity, and depression reduction. Esto nos muestra, por ejemplo, que es el trabajo nos muestra cómo se ha mejorado la depresión en estos estudios. With walking, people are more mindful. Something about movement, and again, opening your mind to thoughts, and often with nature, positive thoughts. Nos damos cuenta que el hecho de caminar simplemente nos ayuda a tener mejores pensamientos, pensamientos más saludables y más positivos. For mental illness and disease, we still need professionals. We still need help with therapy, perhaps medication. But nature may be a part of a treatment plan. Estamos dándonos cuenta de que el hecho de nosotros seguimos ocupando los profesionales y obviamente medicación, pero también ocupamos alguna terapia que sea de naturaleza como tratamiento. Here was a study where people who were diagnosed with depression were assigned to different walks in a city. A estas personas que tuvieron, este estudio nos muestra que hay personas que fueron diagnosticadas con depresión y se les dio como terapia el hecho de caminar en la ciudad. Part of the group walked in a green neighborhood, more trees, more landscape. The other group walked in a less green, a less landscaped neighborhood. La comparación está hecha entre dos grupos, que el primer grupo caminaba en la naturaleza con paisajes y más vistas, y el otro grupo caminaba en la ciudad, pero no, o sea, con menos lugares para recreación, o sea, con menos paisaje, con menos área verde. And in this experiment, then, the same groups later crossed over. So everyone did all treatments. O sea, y entonces después del estudio, estos grupos, o sea, los que habían caminado en la ciudad se cambiaron a caminar en la área verde y al revés, o sea, se cambiaron. O sea, todo esto para decirles que todos los grupos tuvieron la mismo tratamiento. The result, people walking in green showed reduced depression symptoms. Y el resultado es que la gente que caminó en las áreas verdes estaba reducida su nivel de depresión. Another study. This was about healing in hospitals. People after surgery were assigned to rooms with different views, nature or a wall of a building. Aquí también en este estudio vimos las pacientes que están hospitalizados después de cirugías. Y entonces unos pacientes tenían una vista verde y otros pacientes veían una ventana a ver una pared de ladrillo. People who saw green went home sooner and they required less powerful pain-killing drugs. Y entonces las pacientes que tenían vistas verdes se fueron dados de alta más rápido, se fueron a su casa más rápido y no tenían que darles tantos medicamentos analgésicos. Other studies like this
have shown the relationship between nature and healing in hospitals. Otro estudio también nos muestra la relación que existe entre o sea, la sanación en hospitales y las áreas verdes. These two pictures are the same space in a hospital. So first, lawn, some benches, but then a beautiful therapy garden. Aquí estamos viendo el mismo lugar, pero antes, o sea, anteriormente era un lugar plano y no tenía nada de vista, pero después se convirtió en un lugar muy bonito, un jardín muy hermoso. More recently, the research about hospitals and nature are looking at effects on staff, doctors, nurses, and technicians. También se estudió el efecto que logran las áreas verdes, no solamente los pacientes, sino también los médicos y las enfermeras y toda la gente que está trabajando en el hospital. It is very hard work in a hospital. Also, great attention demand, cognitive work, burnout, job burnout is a problem. Estamos viendo que, por ejemplo, los trabajadores de un hospital tienen mucha demanda de su mente y también tienen que concentrar mucho su atención, y lo que pasa es que eventualmente se sienten muy cansados, tienen el síndrome de burnout, que nos explicaba el doctor Salazar. Hospitals, not many, but some hospitals are now creating spaces, nature spaces for staff. Nature breaks during their work time. Y como es una jornada muy pesada la que tienen que enfrentar o sea, el personal del hospital, ellos tienen, algunos hospitales invirtieron en tener áreas verdes para el personal del hospital, o sea, no solamente para los pacientes, sino también para el personal del hospital. I think we will see more of these facilities in the future. Yo creo que vamos a ver más edificios como estos, o sea, más verdes en el futuro. As I have said, nature benefits are important from cradle to grave, entire life cycle. Como les he dicho, las experiencias en la naturaleza son muy importantes desde que estamos pequeños, desde que estamos en la cuna hasta que tenemos una edad mayor, en todo nuestro ciclo de vida. In the United States, we see more and more older people. We are becoming an older population. Por ejemplo, en Estados Unidos nuestra población se está envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo. Estamos llegando a ser una población más vieja. Also true in Mexico? ¿Creen ustedes que en México es igual? Yes. Yes. Sí. As we age, some people develop dementia. Their mental abilities are not as good, Con la edad, I'm sorry. including Alzheimer's disease. Con la edad se observa que la gente desarrolla demencia, incluyendo Alzheimer, por la edad. O sea, la edad nos ocasiona todos estos problemas de salud. And this one study found that if people in a care facility have nature, they experience fewer falls and they receive less medication. Se ha observado que, por ejemplo, los pacientes que están en un asilo con áreas verdes experimentan menos caídas y tienen menos demencia. Y menos medicación, perdón. I'm sorry. Why less medication? ¿Por qué menos medicamentos? The authors, the scientists, think that people who can go into nature, move in the garden, are less frustrated, less agitated. Las personas que están en un asilo y tienen contacto con la naturaleza están menos frustrados, se sienten menos olvidados. And so they receive less medication to calm them down. Y por lo mismo, ellos reciben menos medicamentos para calmarlos, So they are calmer
because they have access to nature. Y están más tranquilos porque tienen acceso a la naturaleza. So I have taken a bit of time to share with you some of the science about nature experiences and mental health. Entonces yo he tomado un tiempo para explicarles la relación que existe entre las experiencias con la naturaleza y la salud mental. There are many more studies, but I don't have much time. Hay muchos estudios más, pero yo no tengo mucho tiempo. There are people studying particularly depression. They are studying stress response and other mental health issues. Hay personas que están estudiando actualmente la depresión y también problemas de salud mental y los están estudiando actualmente. Some of our speakers here at the conference have talked about the importance of policy that recognizes the importance and suffering of mental illness. Aquí en este congreso estamos viendo profesionales que están hablando sobre las políticas que están implementando sobre la salud mental, las políticas que se han adoptado al respecto. So as our nations work to improve policy about mental health, we must include ideas and activity and programs for nature. Al mismo tiempo que estamos estudiando sobre la salud mental, se debe incluir estudios más orientados a lo que es las áreas verdes y la naturaleza, al tiempo. So parks and gardens, trees in our everyday environment are important for quality of life and general wellness. Los parques y jardines son muy importantes para nuestra salud mental y nuestro bienestar. And in addition to that, our mental care facilities, hospitals, clinics, and other care centers Como por ejemplo, es muy importante que los hospitales psiquiátricos y que son de salud mental tengan el estudio. should have nature built into these structures. Se tiene que tener la naturaleza construida dentro de estos edificios de hospitales de salud mental. And therapy programs that help people to gain the most benefit from Y, contact with nature. y esto nos ayuda para que los pacientes de salud mental tengan un mejor desarrollo y tengan digamos, un estudio mejor, un beneficio más. One example, I mentioned a study about surgery healing, the view of nature versus the brick wall. Les enseñé un estudio, el cual es un estudio de sanación de pacientes después de cirugía que tenían vistas verdes o tenían una vista a una pared de ladrillo. Roger Ulrich was the scientist, and he is now studying gardens in psychiatric care centers. Este científico que se llama Roger algo, y él está estudiando sobre la diferencia que existe, o bueno, la relación que existe entre las pacientes que tienen problemas de salud mental y los hospitales psiquiátricos con áreas verdes. And his early results are showing that Y los resultados más próximos nos muestran que that patients are healing, but in addition, they are less aggressive. They are less aggressive to each other, and they are less aggressive to staff. los pacientes de salud mental que están internados en un hospital psiquiátrico se han demostrado que son menos agresivos entre los compañeros y con la gente que trabaja en el hospital. I have another colleague
who studies nature in prisons. También tengo otro colega que estudia la naturaleza en la prisión. And they put up nature screens, big screens, in the prison prison walking area. Entonces, este colega está revisando que está probando hacer un experimento con pantallas muy grandes de paisajes dentro de una prisión. O sea, no hacia afuera, no hacia, o sea, dentro, las pantallas o las imágenes están dentro de un área de caminar en el psiquiátrico, en la prisión, perdón. It is an experiment, and the people who view nature they do not break as many rules in the prison, and they are not as aggressive to the staff. Las personas, los prisioneros que tienen vistas de naturaleza, está observado que ellos son menos agresivos entre ellos y menos agresivos hacia el personal, y también no rompen tantas reglas, se portan mejor. There is so much more to learn. Hay mucho más que aprender. Again, I thank the hosts and organizers of this event for inviting me to share some time with you. Yo otra vez me siento muy agradecida con los organizadores de este congreso para que me dieran permiso, me permitieran tener este tiempo con ustedes. Nature in our communities, it's not just pretty, it's not just about aesthetics. La naturaleza no solamente es algo bonito, no es algo nada más de adorno. It is important, it is profoundly important for human health, early Está in life to late in life. demostrado que o sea, con estos estudios se ha demostrado que la naturaleza es muy importante en todo nuestro ciclo de vida, desde que somos pequeños hasta que envejecemos. And so I hope we can all continue to work to improve the environment and improve ourselves. Yo espero que todos hagamos un esfuerzo por mejorar nuestro ambiente y también mejorar nosotros mismos. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Wolf. Now please receive a recognition from Dr. Ruiz. We are so grateful for your visit, and we hope to have you here very soon. Thank you very much. Muchas gracias a la doctora Wolf. Porque de un país de primer nivel a un país en desarrollo se pueden hacer y se puede lograr que vengan gentes tan sencillas y tan capaces como ella a la innovación que nosotros queremos hacer en este país, que tengamos miras altas. La constancia. Esperamos que no sea la última vez. Doctor Kathleen, Pero hasta el público. O nomás a ella. Usted diga. Okay. La doctora Soledad is very grateful to you for coming